daré pase a mi compañero que va a seguir con el desarrollo de la ponencia. Bien, muchas gracias, compañero Estefano. Bien, para empezar, quisiera por favor eh, dar pase al ingeniero Carlos Pérez para que dé unas breves palabras de bienvenida y de una vez ya poder empezar con esta ponencia tan interesante que lleva como título Gestión y manejo de residuos sólidos dentro de la coyuntura del COVID-19. Por favor, ingeniero Carlos Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Muy agradecidos por la invitación. Bueno, hoy día vamos a hacer algo muy práctico, directos al tema, con respecto a la gestión y manejo de residuos sólidos. Este tema es un tema no es superficial, sino es muy profundo. Y actualmente, con la coyuntura que estamos viviendo en la actualidad del COVID-19, ha resaltado la problemática que hemos tenido por años, no solamente a nivel municipal, sino a nivel industrial. Ahora, siempre recomiendo para los estudiantes que nos estén viendo, escuchando, ¿no? Por mí, por redes sociales, aconsejarles que si en algún momento quieren empezar en el rubro de residuos sólidos, puedan empezar por la gestión y manejo de residuos municipales, que en este caso pues, vamos a poder encontrar mucho más problemática y luego pasar al tema industrial, donde nos va a ser un poco más fácil adaptarnos y poder manejar a nivel industrial los residuos generados en todo el proceso productivo, ¿no? No sé si puedo iniciar, no sé, me dan pase, por favor, gracias. Ingeniero, puede empezar con mucho gusto. Ok, perfecto. Ahora proyecto. ¿Me confirman? ¿Se puede observar? Sí, ingeniero, sí se puede observar. Ingeniero, se puede observar. Bueno, iniciamos con la ponencia. Va a ser práctico. Vamos a analizar la problemática y, como les dije, vamos a analizar el tema municipal y unas recomendaciones a nivel industrial. ¿Por qué? Porque a nivel municipal resalta más la problemática ante el COVID-19 y algunas pequeñas recomendaciones son pequeñas, ¿ok? Pero que no se vienen realizando. Y eso ya viene a ser una falta, eh, una falta, creo yo, de consideración a los trabajadores a nivel municipal, ¿ok? Entonces, iniciamos. Aquí, por ejemplo, estoy aquí antes, esta es una fotografía antes de pandemia. Estábamos viendo la clasificación de residuos sólidos y haciendo una proyección de la cantidad de residuos que generaba en este caso el distrito de Otusco, ¿no? Todos los trabajadores están con sus equipos de protección personal adecuados, que eso es lo que debería siempre ser primordial cuando hablamos de gestión y manejo. Y cuando más que todo, el manejo directo que realizan los operarios, tanto en limpieza pública con respecto a la etapa de barrido, recolección, transporte, valorización, que se está sumando como nuevas etapas, y lo que es la disposición final segura. Como les dije, hay dos ámbitos bien Ingeniero, marcados. ¿Sí? ¿Buenas? perdón, ¿Sí? perdón, disculpe. Creo que está habiendo un problema con la presentación de las diapositivas. Creo que sería lo más conveniente que pueda proyectar toda su pantalla y para poder visualizarlo mejor, porque ya, A ver, ¿se puede? Ahí porque lo pueden. se había congelado. Creo A que ver, ya se voy a solucionó. continúo con dos diapositivas para ver A ver, si se paraliza o continúa. A ver, una, dos. ¿Se ve? ¿O se paralizó? se encuentra en la diapositiva 3. Ya, perfecto. Mero, ¿sabes un favor? Siempre me pasa esto. Te paso las diapositivas por inbox para que lo puedas proyectar. O Ya, lo puedan ya, no hay proyectar. problema. ¿Sí? Ya, perfecto. Ingeniero, no hay problema.
Bien, a los asistentes pedirle la disculpa del caso. Estamos tratando de solucionar el problema. En un minuto ya estaremos reanudando la ponencia. Muchas gracias. Bien, ya hemos solucionado el impasse. Ahora sí le doy pase al ingeniero Carlos Pérez para que continúe con la ponencia. Muchas gracias. Ya, perfecto. Adelante, por favor. Como les comentaba, en la imagen pueden apreciar un estudio que estábamos realizando para ver la clasificación en el distrito de Otusco antes de pandemia, y lo correcto es que todos deben estar con los equipos de protección personal adecuados, ¿ok? Más que todos los operarios que están directamente relacionados con el manejo, para que en este caso no poner en riesgo la integridad de su salud. Adelante. Ahora, existen dos rubros muy marcados: residuos municipales, residuos industriales. Los dos tienen sus características particulares. Los dos tienen una clasificación muy diferente. Los dos generan residuos peligrosos como también no peligrosos. Igualmente residuos que son valorizables. ¿Ok? Siguiente. Ahora, en el decreto legislativo 1278 existe un nuevo ciclo de gestión y manejo de residuos sólidos, el cual empieza por la generación, pasando por la segregación, que actualmente es obligatoria. Todo ciudadano tiene que entregar sus residuos segregados adecuadamente: papel, cartón, plásticos, metales, residuos orgánicos, etc. Pero para ello, las municipalidades tienen que implementar programas como el programa de segregación en la fuente, tienen que implementar infraestructura para poder recepcionar los residuos que la población está segregando o está por segregar. También igual implementar programas de educación ambiental. En este caso, ¿para qué? Para que la población pueda integrarse y sepa cómo segregar adecuadamente en las viviendas. El almacenamiento. Luego pasamos por la recolección selectiva. Ojo, podemos hablar de recolección o recolección selectiva. Selectiva es cuando ya entregamos segregados nuestros residuos, pero actualmente todavía seguimos con la recolección, el cual no concierne una bolsita o una bolsa plástica o cualquier recipiente donde
todos los residuos que generamos en las viviendas, lo almacenamos, lo sacamos y el carro recolector pasa y lo transporta hacia los botaderos o a los rellenos sanitarios o a una infraestructura para la disposición final. Luego puede haber una recolección selectiva y pasas a la valorización, tanto material como energética. Luego de ahí, luego pasa para el transporte, lo que ya en este caso tendría valorización o no tendría valorización, dependiendo de la cantidad de población y el área del distrito. Hablamos de plantas de transferencia, en el cual va a ayudar muchísimo a transportar la mayor cantidad de residuos hacia dónde, a un tratamiento o a la disposición final segura, en este caso a infraestructuras o, como siempre escuchamos, ¿no?, comúnmente hablar, los rellenos sanitarios. Siguiente. Ahora, tenemos 3 finalidades según el Decreto Legislativo 1278, el cual aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Nos dice que la primera finalidad, y ojo, para todos los ciudadanos a nivel del Perú, ¿sí?, la primera finalidad debe prevalecer la prevención o la minimización. ¿Se está dando actualmente? ¿Existen campañas? ¿Por qué? Digo esto porque si hubiéramos tenido o nos hubieran concientizado o la población ya tendría educación ambiental, podríamos hablar de que esta pandemia nosotros estaríamos segregando todos los residuos que estemos generando. De repente el año pasado, cuando estuvimos en cuarentena total a nivel nacional, la población podría entregar sus residuos segregados adecuadamente, pero en la gran mayoría, creo más que todo, más del 95% a nivel nacional, todavía sigue entregando sus residuos como siempre, en una bolsa o en un contenedor y todo mezclado. Y ahí hablamos del término de basura, no hablamos del término de residuo. Ojo, el residuo tiene una valorización. En cambio, la basura es cuando todo viene acumulado. ¿Ok? Luego viene la segunda finalidad, que cuando ya nosotros hemos segregado en la fuente, ¿no?, puede haber la recuperación o la valorización material o energética de los residuos. Ojo, valorización material va más que todo direccionado, por ejemplo, cuando tengo residuos orgánicos, convertirlo en compost mediante la técnica de compostaje. La valorización energética, no. Tenemos que ver el valor energético, por ejemplo, del papel, del cartón, que cuando uno, por ejemplo, lo quiere quemar, ¿cuánta energía nos va a entregar? Entonces va por ahí la valorización energética, pero actualmente todavía se está dando más énfasis al tema de valorización material, ¿no? Y la tercera finalidad viene direccionado, ¿no?, con la disposición final segura. Pero nosotros tenemos como principales generadores de residuos sólidos a nivel domiciliario, tenemos que empezar a tener esa cultura de prevención. Porque cuando existan problemas como la que estamos pasando, ¿no?, entonces vamos a poder aportar y vamos a poder facilitar las tareas diarias que tienen las municipalidades a nivel nacional. ¿Ok? Esto es importante. Siguiente, por favor. Ahora, hay un tema muy controversial porque no se conoce mucho de cuánto puede durar en la superficie de los materiales o de los residuos que estamos generando, ¿no?, el COVID-19. La COVID-19, ojo, todavía no hay muchos estudios que profundicen en eso. Tenemos relaciones, sí, ojo, tenemos un aproximado, siguiente, por favor, en el cual nos muestra, ¿no?, la supervivencia en diferentes superficies, ¿no? Por ejemplo, en guantes quirúrgicos aproximadamente tiene una vida de 8 horas. En madera son 4 horas. Pero todo también va a estar condicionado, ojo, a la realidad que nosotros vamos a darle al manejo de los residuos. Muy diferente es tener una botella en el suelo, en la calle, o una botella dentro de una bolsa plástica amarrada. Son
ambientes muy diferentes, ámbitos muy distintos. Entonces, esto nos ayuda a tener una referencia de los residuos, ¿no? La supervivencia que tiene el COVID-19 en las superficies y poder tomar decisiones de cómo va a ser el manejo a nivel municipal o también a nivel industrial. Siguiente. Aquí hubo una relación de cuánto era la persistencia del virus en diferentes superficies y a nivel de diferentes temperaturas, ¿no? Y esto es con referencia, esto lo sacó el diario Nueva Inglaterra de Medicina, sacó esta relación, ¿no? Y podemos tener una idea de cuánto tiempo ¿no? Persiste el virus, ¿no? En las superficies. Ahora, por eso que si el año pasado, cuando se iniciaba, ¿no? Entrábamos en cuarentena o aislamiento total a nivel nacional, estábamos viendo preocupados a nivel municipal e industrial y queríamos ver bibliografía, ¿no? Para ver cómo hacemos el manejo. Por eso que sale una metodología donde el Ministerio del Ambiente recomendaba, y que más adelante lo vamos a ver, desinfectar las bolsas antes de poder sacar para que el carro recolector cuando pase se los lleve y no poder contagiar o los trabajadores de limpieza pública no se vean expuestos, ¿ok? A contraer el COVID-19. Siguiente. ¿Y por qué vienen las consideraciones? ¿No? Porque el año pasado, cuando estábamos en plena aislamiento total, ¿no? Salía información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decían que análisis recientes, ¿no? Pudieron establecer que los camarotes sin asear del crucero tal, ¿no? El virus todavía tenía presencia, ¿ok? Y más o menos hablamos después de 17 días de que los pasajeros habían abandonado el crucero. O sea, también eso es algo que hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? Siguiente. Ahora, en ningún momento el servicio de limpieza pública dejó de funcionar y a la actualidad continúa todavía. Es constante, ¿ok? Nunca va a parar. ¿Por qué? Y lo digo nunca, ¿por qué? Porque imagínense si un día solamente deja de pasar el carro recolector por la ciudad, imagínense la cantidad de residuos que va a haber en las calles. Imagínense 2 días o imagínense una semana. Se volverían focos infecciosos. Y eso atenta contra la salud de la población. Siguiente. Y por eso salen protocolos que se deben de aplicar a nivel comercial, a nivel domiciliario, a nivel municipal, para poder, en este caso, minimizar contraer el COVID-19 cuando manipulemos alguna superficie. Siguiente. ¿No? Y las orientaciones en general fueron directas a la población. Ahora, ¿cuántos de nosotros que estamos ahorita conectados realmente realiza este procedimiento dado por el Ministerio del Ambiente? Tengo mis residuos en la vivienda, perfecto. De repente hay un familiar que lamentablemente contrajo, ¿no?, la COVID-19 y está, en este caso, generando diferentes residuos, ¿no? Sus residuos están catalogados como residuos peligrosos, biocontaminados. Entonces, para ello, se pone y se acumula en una bolsita, ¿ok? Ojo, pero para eso antes la persona que está atendiendo, ya sea enfermera o un familiar especializado o que esté de repente dándole todas las condiciones de atención al familiar, ¿no? Tiene que estar con los equipos de protección personal adecuados para poder manipular todos los residuos que está generando, en este caso, la persona en el domicilio. Ahora, se acumulan los residuos en una bolsa, se amarra con doble nudo, luego se vuelve a pasar o se vuelve a acumular en otra bolsa, se amarra otra vez con doble nudo y se esparce hipoclorito, ¿no?, de sodio a nivel de toda la superficie de la bolsa. Luego procedemos ¿a qué? A poder sacar los residuos para que el carro recolector pueda pasar y transportar los residuos. Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto de toda la población
continúa haciéndolo o cuántos realmente realizaron o siguen realizando este procedimiento, que es muy importante la difusión. Y creo que ahí el gobierno central falla, ¿no? Y el Ministerio del Ambiente como ente rector en tema ambiental, creo que la difusión debió ser un poco más constante, de concientizar a la población, porque al final los que corren riesgo son los trabajadores, y ustedes, por ejemplo, por diferentes medios de comunicación han podido observar personal de limpieza de barrido, personal de recolección, personal de limpieza pública de las municipalidades falleció por haber contraído la COVID-19. Entonces, como población, como responsables de generar nuestros residuos diariamente, tenemos que tener la responsabilidad de poder aportar, porque lamentablemente todavía nos encontramos en una sociedad donde si encontramos la ciudad sucia, estamos echándole la culpa a las autoridades. Está bien, las autoridades tienen su responsabilidad, pero también nosotros como responsables generadores, también tenemos que tener la conciencia y la educación ambiental para poder aportar y ayudar a los trabajadores de limpieza pública y darle una mano a la municipalidad. ¿Por qué? Porque a pesar de la problemática, las municipalidades vienen recogiendo los residuos y para sustentar el servicio de recolección de residuos, la población tiene que pagar arbitrios. Y al no pagar arbitrios, imagínense de dónde sustenta las municipalidades el servicio de limpieza pública. Y ustedes muy bien sabrán y habrán escuchado por noticias que más del 50% a nivel nacional tiene deuda y no paga los arbitrios con respecto a limpieza pública. Entonces, la población espera tener una ciudad limpia, sin residuos, pero al margen de no pagar mensualmente los arbitrios, que debería pagarse por responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo genero, tengo que pagarme el arbitrio para que la municipalidad tenga sustento económico y pueda entregarme una ciudad limpia. Y eso la ciudad no es consciente, pero también depende de las autoridades poder concientizar, poder decir a la población, miren, ustedes están pagando sus arbitrios y los estamos usando para esto. Y esto es importante. Y nosotros como profesionales tenemos que difundir y hacer un trabajo en conjunto, no dividir, sino un trabajo en conjunto, ni a favor ni en contra, sino en el punto medio. Siguiente, por favor. No, estas eran las orientaciones, ¿no? Luego ya de sacar la bolsita, desinfectar los equipos de protección personal. Si son solamente de un uso, desecharlos. Si son ya para varios usos, desinfectarlos. En este caso, agua ¿no? Con hipoclorito de sodio, con alcohol, lavarse las manos, ¿no? 20 segundos. Y esto es lo resaltante del tema de la COVID-19. Siguiente, por favor, que viene a enseñarnos a cómo lavarnos las manos. O sea, imagínense hasta dónde hemos retrocedido para que nos digan que debemos lavarnos las manos, ¿no? En un margen de 20 segundos. ¿No? Y a pesar de las recomendaciones que nosotros sabemos y que por redes sociales hemos visto demasiado, nos han bombardeado, entre comillas. Yo veo en los centros comerciales que uno ingresa, ¿no? Ve los dispositivos de lavado de manos, pero la persona pasa por delante y no tiene esa acción. Entonces, es falta también de conciencia de cada persona. La cultura que debemos de tener como población para poder enfrentar realmente, ¿no? lo que está sucediendo a nivel de lo que es salud, ¿no? Con la COVID-19. Siguiente. Siguientes son las disoluciones, ¿no? Que ya es muy conocida, al 1% el hipoclorito de sodio más agua, tenemos una solución para poder desinfectar adecuadamente. Siguiente. Ahora, la gestión integral de los residuos sólidos municipales tiene 3 puntos importantes, ¿ok? Y los vamos a analizar. Siguiente.
Siguiente. Ok, ahí nada más. Dependemos de la sostenibilidad institucional como primer punto. ¿Qué significa sostenibilidad institucional? Y aquí es un llamado a las autoridades. Siguiente, por favor. Otro clic más. Ya, ahí nada más. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Y este es un llamado a las autoridades que realmente deberían contratar a profesionales que tengan la experiencia, tanto teórica como experiencia en campo. Porque lamentablemente todavía, y esto lo pude leer, ¿no? De una investigación de una universidad, no me acuerdo el nombre, pero decía que los cargos de confianza hacen mucho daño, ¿sí? Hacen mucho daño a la gestión municipal, porque a veces nos encontramos que el jefe inmediato que tenemos nosotros, como de repente como supervisores, ¿no? Como practicantes, a veces nuestro jefe inmediato tiene una especialidad que no tiene nada que ver con la carrera. ¿Y por qué? Porque el alcalde es su amigo, es su conocido y le da trabajo, pero lamentablemente no se ve la capacidad profesional y ahí viene la caída. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad institucional, tiene que desde la cabeza, desde la persona que va a estar, ¿no? En la jefatura o en la gerencia o en la subgerencia o en la jefatura de limpieza pública o gerencia de residuos sólidos, hasta el obrero tienen que tener el perfil para el puesto, las capacitaciones, la formación para poder sacar adelante la gestión. Y no es novedad, y si hablamos de nuestra provincia de Trujillo, podemos nosotros voltear a cualquier municipalidad, pero en la actualidad no hay ninguna municipalidad que todavía sea un ejemplo de gestión a nivel de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque mucho se está confiando en los cargos de confianza y no se está viendo realmente el potencial profesional que debería estar en la cabeza dirigiendo toda la gestión y el manejo de los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque hay que verlo como un equipo. Si lo queremos ejemplificar, veámoslo como un equipo de fútbol, por ejemplo, como el Barcelona. ¿Por qué ellos están constantemente siempre saliendo adelante y es un equipo de referencia? Porque desde el director hasta el jugador, hasta el aguatero, saben su rol, están capacitados para hacer, ¿no?, sus funciones. Y eso debe ser un ejemplo simple con respecto a la gestión municipal. Todos tienen que tener una función, todos tienen que tener un rol, pero todos tienen que tener la capacitación. Y eso es lo lamentable, que no existe sostenibilidad institucional. Y eso viene a la caída, por eso que hasta la actualidad, y vuelvo a repetirlo, no hay ninguna municipalidad en la actualidad que sea un ejemplo a nivel de gestión y manejo de los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque todavía se sigue confiando en los cargos de confianza. Siguiente, por favor. Tenemos la sostenibilidad financiera. 2 clics más, por favor. Continúa. Sigue, por favor. Sigue. Ya. Ahora, en la actualidad, no es novedad, ¿ok? Aún todavía la población no es consciente de pagar sus arbitrios de limpieza pública. Y podemos hablar que más del 50% adeuda todavía los arbitrios de limpieza pública. Y la pregunta es, si no tenemos ingresos económicos a nivel municipal, entonces, ¿cómo vamos a poder tener un buen servicio de limpieza pública? Si yo como vecino, como ciudadano, no soy responsable de pagar mis tasas mensualmente de limpieza pública, entonces no podemos reclamar encontrar una zona limpia. Y entonces, en este caso, el Estado tiene que ver la manera de poder cubrir. Ojo, ¿sí? Esto es importante también porque es una sostenibilidad financiera. La ciudadanía genera residuos y tiene que pagar por ese servicio. Es igual cuando consumimos agua y luz. Si estamos consumiendo servicios, pagamos. Pero claro, llega el fin de mes,
pero sí tengo para pagar mi recibo de celular, porque si no me quitan los megas y voy a dejar de ver las redes sociales. Para eso sí hay dinero, para eso sí presto, pero cuando hablamos de arbitrios, de limpieza pública, hay una deuda muy grande. Pero la población, claro, dice, bueno, las autoridades son responsables, tienen que entregarnos una ciudad limpia, etc. Siguiente, por favor. Viene la sostenibilidad social, el tema de educación ambiental. Nuestras autoridades, desde el gobierno central, pasando por el gobierno regional y el gobierno local, son responsables de brindarnos programas donde la población pueda obtener conocimiento de cómo podemos actuar ante una o un buen manejo de residuos sólidos dentro de la vivienda. Concientizar a la población. Porque al día de hoy hablamos de plástico en términos genéricos, pero lamentablemente la población no conoce los diferentes tipos de plástico. Y ahí es donde entra la autoridad local para poder concientizar mediante sus programas de educación ambiental, que a la actualidad todavía las instituciones, las municipalidades, no lo están desarrollando adecuadamente. Las estrategias no funcionan. Si bien es cierto, la población sabe que debe segregar, debe reciclar, debe, ¿no?, hacer muchas tareas, pero la población no participa de programas que puedan estimular esa parte de educación ambiental. Es como que lo aprendo y lo dejo ahí. No lo aplico. Entonces son estrategias que debe de ver los gobiernos locales, regionales y central. Y imagínense, si yo no tengo personas capacitadas que estén a cargo de las gerencias, de las jefaturas de residuos sólidos, no tengo sostenibilidad financiera, dinero, no tengo sostenibilidad social, no tengo una población que realmente me aporte, a pesar que yo le dé educación ambiental. Imagínense, no vamos a tener una gestión integral de residuos sólidos a nivel de nuestro distrito. Por eso que son 3 puntos importantes que se deben de trabajar, se deben de impulsar. Y es un trabajo en conjunto, la población como la municipalidad. No sé por qué a la actualidad todo está divorciado. Los dos deben de trabajar en conjunto para poder llegar a una buena gestión integral de los residuos sólidos municipales. Siguiente. Empezamos con las diferentes etapas y estudios relacionados con residuos sólidos. El estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. Siguiente, por favor. Es un estudio muy importante, básico. Siguiente. Importante, ¿por qué? Porque nos va a entregar la clasificación y el tipo de residuos que estamos generando a nivel de nuestro distrito. Y si lo aplicamos a nivel industrial, de igual manera, nos da el tipo de residuo, la clasificación, nos va a dar la cantidad de residuos que estamos generando diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente. Y de esa manera vamos a poder dar una buena gestión. Por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Trujillo, no es novedad que el 48, el 49, 50, 55% es residuos orgánicos. Entonces, ahí se toman las decisiones sabiendo la cantidad y el porcentaje de residuos que estamos generando diariamente en las viviendas. Y como ustedes muy bien sabrán, el estudio de caracterización se realiza durante 8 días. ¿Ok? Esto es importante. 8 días. Pueden haber 2 días o 3 o una semana de anticipado para poder educar a la población y decir cuál es el objetivo de hacer un estudio de caracterización de residuos sólidos. Pero, ingeniero, la pregunta es, ¿cómo hacemos el estudio en estos tiempos de pandemia ante el COVID-19?
hay que tomar consideraciones. No está prohibido hacer el estudio, pero tampoco vamos a arriesgar, ¿no? Y a poner en riesgo nuestra integridad de nuestra salud. Para ello, se toman diferentes recomendaciones. Así como mi experiencia puede dar alguna recomendación, también hay profesionales que también brindan sus recomendaciones. Igualmente el Ministerio del Ambiente. Por ejemplo, una de esas recomendaciones, cuando uno va a hablar con una persona, tiene que llevar los equipos de protección personal adecuados. Mascarilla, careta, mameluco, si en este caso se puede considerar, guantes, el distanciamiento, que es importantísimo, 2 metros aproximadamente. Y antes de poder programar un estudio de caracterización, se debería de consultar al sector salud de la localidad para poder consultar y decirles cómo va la curva de contagios. ¿Está aumentando? ¿Está disminuyendo? ¿Estamos bajo, no? ¿No estamos corriendo riesgos o sí estamos corriendo riesgos? Entonces, a partir de la opinión que nos pueda dar el sector salud en nuestra localidad, podemos determinar y decir, ¿nos estamos arriesgando o sí procede a hacer el estudio? Y si procede a hacer el estudio, siempre desinfectando todo lo que estamos tocando, porque en la vivienda que tocó recolectar los residuos, no sabemos si realmente hay, no hay, o si existió un caso, ¿no?, de alguna persona que contrajo COVID-19. Entonces, son cuidados que se deben de tener. Una vez que se recepcionan los residuos, se pueden dejar de 3 a 4 días de repente, ¿no? Dejarlos en el almacén, en maestranza o en el lugar adecuado donde ustedes crean conveniente, para que ese tiempo de días, de repente el virus, ¿no?, ya no esté en las superficies, ¿no?, de los diferentes residuos, papel, cartón, plástico, residuos orgánicos, etc. Entonces, se toman diferentes consideraciones. ¿Ok? Siguiente. En el tema de barrido, por ejemplo, aquí tenemos una imagen, ¿ok? Pero lo que me llamó la atención es que existe en la actualidad una guía operativa de limpieza pública que las municipalidades deben aplicarlo adecuadamente. Pero si ustedes, o ustedes en algún momento, de repente más tarde, mañana, cuando estén por la calle, verifiquen, vean al personal de barrido si cuenta con los conos de seguridad. Porque es obligatorio que ellos tengan los conos de seguridad. ¿Por qué? Porque esto va a prevenir los accidentes de tránsito que puedan haber. Porque siempre no falta, ¿no?, entre comillas, inadaptados que suelen pasar, ¿no?, por cualquier lado, por apresurados que estén, y resultan atropellando al personal de limpieza. ¿Hay casos? Sí, existen casos que sí ha pasado. Por eso que los conos de seguridad son muy importantes. Y en la foto, por ejemplo, como ustedes pueden observar, no solamente se trata de un cono de seguridad, se trata de poner 2 conos. Siguiente, por favor. ¿A qué distancia tienen que estar los conos? Tienen que estar en una distancia de 4 metros. En ese rango, el personal tiene que estar haciendo sus actividades. El cono, con respecto a la acera o a la vereda, tiene que estar a 80 centímetros aproximadamente. Y el carrito o carretilla que utilicen para poder recolectar los residuos, aproximadamente tiene que estar en una distancia no mayor de 15 metros. Ojo, esto es importante. Pero la pregunta es, ¿se aplica? ¿No se aplica? ¿Se tiene consideraciones con los trabajadores? ¿No se tiene consideraciones? Yo he podido observar que diferentes municipalidades no lo aplican. Imagínense si eso no lo aplican, imagínense con respecto al tema de COVID-19. ¿Les estarán dando las mascarillas adecuadas? Aunque sea, les estarán dando las mascarillas quirúrgicas con una mascarilla comunitaria para que puedan realmente hacer sus labores en tema de barrido. ¿Contarán con material de desinfección? La vez pasada estábamos viendo una noticia donde, ¿no?, aquí en la provincia de Trujillo les daban alcohol en bolsitas de marciano. O sea, imagínense las ocurrencias que prácticamente se les ocurre a las autoridades
de qué manera vamos a cuidar al personal. Es una falta de respeto hacia la integridad de los trabajadores. Siguiente, por favor. Siguiente. Y el barrido tiene que hacerse en contra de tráfico. Anterior, por favor. Tiene que hacerse en dirección, ¿no?, contra el tráfico. ¿Por qué? Porque el personal tiene que estar observando si un vehículo se puede aproximar demasiado para que no puedan haber algún accidente. Y para eso también están los conos de seguridad. Ahora, estábamos viendo la problemática de las ciclovías. Imagínense. Los vehículos ellos tienen la prioridad de pasar antes que el peatón. En lo cual en las reglas de tránsito, el peatón tiene toda la prioridad de poder pasar. Ellos deben de frenar, pero en el Perú es muy diferente. La luz ámbar, ellos se los aceleran en vez de bajar la velocidad. Ellos piden mayor espacio para poder transitar, pero ellos respetan realmente las reglas de tránsito, no respetan. Entonces, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención. Ellos reclaman que las ciclovías están mal hechas. Pero la pregunta es, ¿ellos aportan realmente? ¿Respetan ellos para que les entreguen una infraestructura adecuada? Y no solamente eso. Si la infraestructura de las ciclovías está mal hechas, es lo que nos entregan nuestras autoridades que nosotros estamos o hemos elegido. ¿Qué nos podemos quejar? Eso es lo que nos entregan las autoridades que nosotros hemos elegido, directas o indirectamente. Así que a las personas que dicen o se quejan, para las siguientes elecciones, señores, investiguen, lean, no se dejen convencer por ningún regalito o por algún trabajo que les van a dar por el gobierno entrante, sino verifiquen y vean las autoridades que ustedes realmente sepan que van a tener una buena infraestructura que realmente nuestra ciudad lo necesita. Y no estén destruyendo infraestructura y cuidemos, aunque estén mal hechas, porque prácticamente existen un gran porcentaje de ciclistas que están utilizando las vías. Y tengamos responsabilidad vial, pues, educación vial. Siguiente, por favor. Y existen tres tipos de barrido manual. Barrido a fondo o volteo es cuando yo hago el barrido de la acera, de la vereda, de la pista, pero en este caso puedo, ¿no?, barrer tierra, polvo y lo dejo limpio. Ustedes habrán podido ver las plazas de armas impecables. Entonces, es un barrido a fondo. Un barrido superficial, en este caso, de repente, no es sacar la tierra, sino esparcer un poco el polvo, ¿ok? El papeleo es cuando hablamos ya, de repente, de lugar no sé, carretera tipo trocha, o cuando de repente están haciendo el cambio de todo el sistema de desagües, y de repente ya no se puede hacer, ¿no?, el barrido. Entonces, lo que se hace es el papeleo. ¿Qué es el papeleo? Si yo veo una botella, recojo. Si veo un papel, lo recojo. Solamente son residuos de gran tamaño que voy limpiando. Pero, siguiente, por favor. ¿Qué método utilizamos o qué método se utilizaba al inicio de lo que era el COVID-19, ¿no? Se estaba recomendando realizar el papeleo. ¿Para qué? Para no utilizar el barrido de fondo, porque en este caso hacíamos el levantamiento de polvo y de repente podríamos activar el virus, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, en este caso, para no levantar el polvo y tampoco se vean perjudicados el personal de limpieza, se estaba aplicando el tema de papeleo. No sé si continuará, no lo sé. Eso ya ustedes lo pueden verificar en su ciudad, cómo está
¿no? El tema de barrido. Ahora, la etapa de barrido existe porque nosotros como ciudadanos ensuciamos la ciudad. Estamos yendo a comprar, estamos yendo al mercado, estamos yendo a la tienda, salimos a caminar y lo primero que hacemos es tomar nuestra agua mineral y arrojar la botella a la calle. ¿Por qué? Porque inconscientemente uno dice, ah, pero la municipalidad va a pasar y va a barrer. Por eso existen 2 turnos, 3 turnos, 4 turnos de barrido. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ensucia. Si no ensuciara, solamente hablaríamos de un turno nada más. Pero como nosotros, a nivel de toda la ciudadanía, entre comillas, de repente nos creemos limpios, pero miren, los turnos de limpieza de barrido resalta lo que es la ciudadanía en limpieza. Si tenemos 3 turnos, es porque ensuciamos los 3 turnos. Si tenemos 2 turnos, es porque ensuciamos mucho menos. Si tenemos un turno, es porque no se ensucia demasiado la ciudad. Y el ciudadano es consciente. Siguiente. Las consideraciones, de igual manera, pero más que todo voy en el tema de barrido, los equipos de protección personal. Cuando ingresan para empezar su turno, durante y al finalizar igualmente. El tema de desinfección, el tema de limpieza, el tema de entregarles su detergente, sus jabones, jabón líquido, su alcohol para que se desinfecte constantemente. Siguiente. El tema de recolección y transportes. Tenemos diferentes metodologías. Siguiente, para poder verlo gráficamente. Tenemos la recolección de esquina o punto fijo. Cuando sacamos los residuos y ustedes ven en las esquinas de las calles, donde acumulan gran cantidad de residuos, llega el carro recolector, ¿no? Y recolecta. Pero no lo dejan porque uno quiere dejar en las esquinas. El ciudadano tiene la mala costumbre de ver un cúmulo de residuos y lo va dejando ahí. Lo va dejando y todos se van copiando inconscientemente y el cúmulo se convierte en punto crítico. Pero este esquema está direccionado, por ejemplo, si yo tengo contenedores y lo almaceno en los puntos específicos y digo, señores, o a la ciudadanía, dejen sus residuos en los contenedores para que el carro recolector venga automatizado y recolecte los contenedores y pueda pasar. Para que ya no pase como normalmente pasa, ¿no? Pasa por la calle y va recogiendo las bolsas de casa en casa prácticamente. Siguiente. Aquí tenemos la recolección casa por casa, ¿no? En este caso, la acera, ¿no? Viene el carro recolector, pasa y va recolectando los residuos. Ahora, si tenemos las consideraciones iniciales de desinfección de residuos, pasa el trabajador recolectando los residuos y en este caso va a minimizar, ¿no? Contraer el COVID-19 si existe la generación de residuos dentro de la bolsa, que de repente un paciente, un familiar haya generado en la vivienda, ¿no? Y lo está sacando a la hora y el horario de la recolección. Siguiente. Acá los tipos de recolección por bolsas, que normalmente vemos, y eso es lo común, y la recolección de basura en contenedores. Ahora, ¿cuál es la estrategia que empezaban a utilizar las diferentes municipalidades a nivel nacional? Siguiente, un clic. Ahí está el carro compactador, el volquete, etcétera. Cualquier unidad que va a recolectar los residuos. Siguiente, otro clic más. Va a iniciar su tarea de recolección. ¿Por qué? Porque siempre va el chofer en la compactadora, en el volquete, y 2 trabajadores que van haciendo la recolección de residuos. Perfecto. Ahora, si la ciudadanía al 100% entregara sus residuos desinfectados, sería perfecto. Pero la realidad es una triste realidad que no se está tomando consideración de parte de la ciudadanía. Entonces lo entregan normalmente, comúnmente, y los trabajadores están expuestos. Siguiente. Entonces, para ello, los puntos azules que ustedes pueden observar son los puntos, ¿no? Donde va a pasar el carro recolector.
vivienda tras vivienda, recolectando los residuos. Siguiente. Para ello, se contrata un personal más. Ya no van a ser 2 que van a estar recolectando, sino van a ser 3. ¿Por qué 3? Porque 10 minutos antes que pase por la calle, o 5 minutos antes, un trabajador debería pasar desinfectando las bolsas, ¿no? Pasa con una mochilita con desinfectante y va echando las bolsitas. Para que cuando pase el carro recolector con los trabajadores, pueda recolectar los residuos y vaya echando a la compactadora. Ahí vamos a poder minimizar. No vamos a poder desaparecer el peligro, ojo, ¿sí? Pero vamos a poder minimizarlo, que eso es lo que importa. Entonces, esa es una estrategia que muchas municipalidades han estado realizando. Pueden haber muchos más, sí, pero esto es para disminuir el riesgo. Ahora, la pregunta sería, en sus municipalidades, ¿cuáles son las estrategias que están utilizando? ¿O siguen utilizando para poder disminuir el riesgo para que nuestros trabajadores, que hacen una ardua labor, ¿no? Y a veces sus pagos se retrasan, ¿no? Lamentablemente, a pesar de su gran labor que hacen todos los días, sus pagos se retrasan, porque no hay solvencia económica a veces de parte de la municipalidad, porque no hay arbitrios que la población pague, lamentablemente. Siguiente. Ahora, el vehículo tiene que ser la recolección, dice la recomendación es que el vehículo esté, ¿no? Se detenga y poder recolectar las bolsas de basura y echar al compactador, pero no pasa en este caso. Entonces, la consideración que se realiza, siguiente, es que el carro no sobrepase los 10 kilómetros por hora. Puede estar transitando y el personal recolectando las bolsas de basura, ¿no? Pero no debe de sobrepasar los 10 kilómetros por hora. ¿Ok? Eso lo dice la guía operativa de limpieza pública. ¿Ok? Siguiente. Luego es importante igualmente para que no exponer durante el trayecto hacia la disposición final segura o al botadero, entre comillas, los volquetes, ¿sí? Porque en las diferentes ciudades de sierra utilizan volquete, contar con una malla o una manta. ¿Por qué? Porque siempre los vecinos se están quejando que cuando pasa el volquete, los residuos caen. ¿Sí? Y eso es algo práctico que las municipalidades deben implementar. Y como ciudadano, nos estamos concientizando para poder exigir a la municipalidad, señores, usted no puede pasar y transitar de esa manera. Tiene que tener una malla o una manta para que los residuos no caigan sobre el pavimento o el asfaltado, al trayecto al botadero, o al relleno sanitario o a la planta de tratamiento. Siguiente. Y acá está nuestro famoso, a nivel provincial de Trujillo, nuestro famoso botadero El Milagro. ¿Sí? Que para este año estaba previsto la entrega de la celda transitoria, pero no hay noticias todavía, ¿no? Siguiente. Esto es todos los residuos que van llegando, ¿no? Van llegando al botadero El Milagro. Todos los residuos que vamos generando. Siguiente. Más de 20 metros, ¿no? Más de 25 años de altura que se va almacenando de residuos, ¿no? Siguiente. Ahora, la recolección y disposición final. Se tendría que utilizar, en este caso, y para poder complementar, se tendría que hacer en vehículos cerrados en la actualidad y no vehículos abiertos. ¿Por qué? Siguiente. ¿Por qué? Y eso también una recomendación para los trabajadores de limpieza. Los encargados, y por eso siempre digo, si no tenemos una sostenibilidad institucional, imagínense quién les va a dar la charla de 5 minutos de seguridad antes de salir a trabajar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a la acción que tiene la compactadora, al compactar los residuos, ustedes muy bien saben que las bolsas que están ingresando a la compactadora tienen aire. Entonces, al comprimir,
revientan las bolsas y se va a generar un ambiente de dispersión de polvo, de olores, de gases, y por ahí pueden absorber ellos diferentes, no solamente la COVID-19, sino virus, bacterias, gérmenes, etcétera. Entonces, tienen que tener a una distancia de 5 metros aproximadamente para que ellos no se expongan y no estén expuestos a nivel de su salud. ¿Sí? Son consideraciones. Y no solamente eso, una vez que van al botadero o al relleno, las unidades deben ser lavadas. Lamentablemente, en diferentes municipalidades, las unidades, así como llegan al botadero, regresan al almacén y quedan ahí hasta el siguiente turno. No se hace el lavado adecuado, la higiene, la limpieza. ¿Y eso qué trae? Vectores, trae roedores, olores, ¿no? Y eso hablamos de mantenimiento. Siguiente. Siguiente, por favor. Y en este caso, los residuos actualmente deberían ir a una infraestructura adecuada, ¿no? Siguiente, pero... Siguiente. Siguiente. Pero, bien lo dice el Ministerio del Ambiente, en el Perú la mayoría de municipalidades no dispone adecuadamente de los residuos en rellenos sanitarios. Lo hacen en botaderos. Esta situación no va a cambiar en el corto plazo. Por esta razón, se debe de tomar medidas adecuadas para depositar los residuos en celdas acondicionadas y selladas adecuadamente. Ahora, ¿cuáles son esas celdas, entre comillas, que se deben de implementar en los botaderos? Por ejemplo, acá ese es un ejemplo nada más, ¿no? Hago una excavación de 2, 3 metros, pongo los residuos y voy sellando con la misma material que extraje o material que pueda tener alrededor. Tierra, suelo, qué sé yo, residuos de construcción, ¿no? Y poder cubrirlos. Y lamentablemente todavía, como ustedes saben, la realidad de los recicladores informales a nivel de los botaderos, imagínense, están segregando con todos los residuos de COVID generados en la ciudad. O unos dicen que están inmunes ya porque tanto tiempo que llevan en la basura, que ellos han absorbido virus y todo, y ya su sistema inmunológico son inmunes, ¿no? Y eso yo siempre resalto. Esperemos que no tengamos un virus, una bacteria, qué sé yo, que puedan salir de los botaderos y recién ahí poder reaccionar y decir se convirtió en un problema de salud a nivel del distrito o provincia. ¿Por qué? Porque los botaderos atentan contra la integridad de la salud y también atenta contra el equilibrio ambiental. Eso es importante definirlo y tenerlo en cuenta. Ahora, si me dicen, ingeniero, ¿está a favor de los rellenos sanitarios? La verdad, en estas situaciones que nos encontramos, cualquier infraestructura nos va a servir mucho, pero siempre hay que prevenir. Si podemos tener una planta de tratamientos antes que un relleno sanitario, prefiero la planta de tratamiento de residuos, porque voy a poder segregar, voy a poder valorizar, con todas las medidas técnicas adecuadas, sanitarias y ambientalmente, ¿no? Acorde a reglamentos y a la legislación. Antes que un relleno sanitario, porque ustedes saben, con la mala gestión municipal que existe, ese relleno sanitario dentro de 15, 20 años, cuando termine su vida útil, se convierte en un pasivo ambiental, porque no van a hacer el mantenimiento. Si no son capaces de hacerle mantenimiento o limpieza a las compactadoras, mucho menos van a llegar a hacer el mantenimiento adecuado de los rellenos sanitarios cuando terminen su vida útil, porque tienen que estar monitoreándose por los lixiviados, por los gases que generan. Y a la larga se pueden convertir en botaderos. Esperemos que no sea así, pero todo puede pasar en nuestro país. Siguiente. Y ustedes muy bien saben que esta composición era antes de pandemia, ¿sí? Pero la composición ya varió. Actualmente hablamos de un incremento de los residuos peligrosos a nivel del distrito. Del 7% por lo menos ha pasado a un 12%. Por los residuos y por la población que se está atendiendo en las viviendas. ¿Sí? Ojo,
por ese incremento. Por eso que todos los que estemos aquí seamos conscientes. Apoyemos a nuestros trabajadores de limpieza pública. Demos la mano, concienticemos a los demás población que no sepa. Siguiente. Bueno, quise darles un poco más en el tema industrial y tema municipal. Espero que hayan aprendido un poco más, hayan complementado sus conocimientos. De repente existen especialistas que de repente también puedan complementar, ¿no? Puedan dar su opinión, etcétera, porque yo opino a partir de mi experiencia. Si bien es cierto, continúo en mi carrera de especialización, porque un profesional nunca llega a ser especialista. Siempre está en constante capacitación, porque la tecnología y las realidades siempre van cambiando. Entonces, comparto todo lo que yo vengo ganando de experiencia a nivel de mi carrera profesional. ¿No? Muchísimas gracias por la invitación. Me encantaría resolver los problemas, pero justo hace 2 minutos va a empezar un curso que estoy dictando, ¿no? Ya a las 8 está empezando, pero ya recepciono a los integrantes, ¿no? Muchísimas gracias. Me pueden seguir por redes sociales, ¿no? En IBI, Un Futuro Sin Residuos, y puedan ver ustedes videos, información que vamos publicando, ¿no? A nivel de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero Carlos Pérez. Muy interesante es la ponencia, el tema más que todo interesante por la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Las recomendaciones que nos ha dado el ingeniero, las indicaciones que debemos seguir, no solamente nosotros como personas naturales, sino también las municipalidades que deben tener en cuenta para cuidar a sus trabajadores, ¿no? Espero estas indicaciones y recomendaciones que ha dado el ingeniero puedan servir para enriquecer un poco más su conocimiento acerca de la cultura ambiental y así poder cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a las personas que se encuentran en primera línea, como son las personas que trabajan en la basura, quizás los recicladores o personas de limpieza que tienen contacto directo con este tipo de residuos. Bien, para finalizar, agradecer una vez más al ingeniero Carlos Pérez por esta información tan importante que nos ha dado. Sé que nos va a servir de mucho para poder mejorar para poder concientizarnos más y actuar de una manera adecuada frente a esta coyuntura tan complicada que estamos viviendo. Una vez más, agradecerle a él y al ingeniero Jorge Enrique Medina Rodríguez por haber sido responsable y el principal promotor para poder realizar, ¿no?, esta ponencia de gestión y manejo de residuos sólidos, y mencionar al grupo que ha gestionado esta ponencia tan importante, que es Rodríguez Chup Estefano, Rojas Castrejón Fernando, San Ginés Tilla Diego, Cipirán Velázquez María Fernanda, Solano Ramírez Marina y Telles García Renato. Muchas gracias a todos los asistentes, espero les haya gustado esta ponencia y ya quizás nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.